bienvenidos a nuestra sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. How do those levels get violated? Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro premercado. Vamos a esperar que Greg ponga todos los gráficos en nuestra pantalla para empezar a analizar qué ha estado pasando. Okay. Muy bien, ya tenemos nuestros gráficos, vamos a empezar nuestro análisis. Ayer fue ese día en el que el precio realmente no fue a ninguna parte, hizo un gap alcista, después vimos una recuperación que parecía que iba a ir a la luna. Y vimos ciertamente una resistencia en el precio. As we see, whatever happened here, around 3 in the morning, I guess Europe opened up. Y vemos cómo el precio durante todo el día estuvo yendo, realmente no estuvo yendo a ninguna parte. Vemos cómo el precio alcanzó el siguiente punto de soporte en el S&P, cerca de 36.40 aproximadamente. Así que mientras que los precios están intentando entrar, están intentando subir en esta área, con todos estos precios de apertura y de cierre superpuestos. Aquí vemos cómo ha bajado un poco el precio desde este máximo. Idealmente, creo que debería haber más movimiento alcista, llegar hasta esta área, que de pronto veamos después un poco de movimiento lateral, tal vez un rompimiento fallido. Vimos aquí cómo esta vela intentó moverse más abajo, mover más abajo el precio e inmediatamente falló. Por ahora vemos que tal vez es un poco extendido el precio, así que ya veremos en esta área de acá qué pasa con el precio si llega a esta parte superior. Mientras que este precio sigue bajando al área de 3.600, por ahora, este va a ser el área más significativa en donde los compradores deberían aparecer. Vemos ahí la vela de cola inferior, así que este es definitivamente un número importante. Vamos a ver si logramos ver, llegamos a ver un movimiento más abajo y consideramos otros niveles en caso de entrar en opciones. Por encima de 36.80 tendremos nuestras líneas de defensa y ese sería un buen punto para que pase algo. Esos serían puntos que tenemos que tener en cuenta en esta corrección del precio que ha empezado a pasar. Aquí asumiríamos que puede ser que sean los inicios de un patrón más bajista. Vamos a ver qué niveles realmente se rompen. Vemos que por ahora estamos por encima del mínimo de la semana pasada. Eso para nosotros es un área de soporte clave, como lo pueden observar aquí, 3.600. Pero yo sospecho que este nivel no se debería sostener la próxima semana porque tuvimos un rompimiento después de una consolidación, después de un periodo de descanso.
Y es muy posible que veamos incluso más descanso. Vimos 3 semanas de descanso del precio, después una vela que hizo un rompimiento, lo cual es completamente normal. No habría ninguna duda de ciertos patrones que nos dicen que el precio debería seguir subiendo. Todo era tan convincente en algunos gráficos semanales y gráficos diarios y vimos esa recuperación la semana pasada. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, pero si el precio llega por debajo de 3.600 la semana entrante, tendríamos que considerar los puntos en el SPX, los puntos de referencia. Realmente este nivel no estaría tan lejos. El siguiente punto de referencia podríamos decir que estaría alrededor de 35.20 en algún lugar de esta área. Pueden ver que aquí hay velas, aquí hay mínimos y se está formando un posible soporte. Eso es todo por ahora. Muy seguramente en este punto de 3.600 van a aparecer vendedores. Para el SPX estamos considerando los niveles en este momento. 36.50, la resistencia está en 37, en 3.700. En 36.50 nos dice alguien en el chat que es un punto de resistencia, como nos lo está mostrando Greg en este momento. Calling that support and resistance based on a chart or their gamma ray gun? Esto es debido a la discusión que se ha tenido en estos días sobre las letras griegas y gamma, y son niveles que establecen las personas. Es una situación que están intentando hacer un análisis que sea el santo grial y que sea exacto, evaluando la simetría y otras muchas cosas que no son realmente el estudio del precio y el estudio del gráfico. Vamos a seguir viendo nuestros mercados globales, el YM, el Dow. Está intentando hacer un giro. Aquí también hablamos sobre el momentum, que cada vez es más lento. Tenemos un techo redondo. Está bajando un poco después de que el precio había llegado a la resistencia. El Russell ha sido el líder hasta ahora y cuando vemos el gráfico semanal se ve bastante bien. Está entrando en un periodo de descanso. Vamos a ver qué pasa. Por debajo de 1.800, ese nivel sería un problema. Ayer cerramos con una vela de cola inferior que tiene sentido de acuerdo a lo que han venido haciendo los otros mercados. Teníamos también la idea de llegar al nivel de 2.000. Si se rompe el mínimo el mínimo de esta semana, probablemente no sea tan fácil llegar al objetivo de 2.000. Los bonos han estado subiendo con un poco más de autoridad el día de hoy. Vemos una vela roja ignorada y en el gráfico semanal vemos como el precio está retrocediendo de manera importante. Tuvimos una reversión 180. Los bonos están subiendo. Eso quiere decir que las tasas de interés están bajando.
TBT, vamos a ver las tasas de interés cómo se están comportando. I thought I had TBT in here. Yeah, things all over the place. Como pueden ver, es un gráfico que opera de manera bastante extraña, pero está bajando. La semana pasada tuvimos este movimiento alcista, ahora tenemos una semana interna. Estamos buscando y estamos viendo que aquí hay un rango. Y lo que habíamos explicado es que también tenemos un rango dentro de ese rango que sigue manteniéndose por ahora. El petróleo había puesto una alerta justamente para el petróleo porque hasta ahora tenemos un día interno y no hay nada malo en eso, pero cuando vemos este tipo de descanso durante más de 2 semanas y hace este tipo de rompimiento, es un poco sospechoso. Aquí tuvimos un pequeño retroceso, vuelve a subir el precio y no sé por qué los compradores no pudieron empujar un poco más. Sería un punto en el que hubieran tomado ganancias y deberíamos ver un movimiento más importante. Cuando vemos un rompimiento como este con una pequeña cola superior, tenemos que ser cuidadosos de que sea un rompimiento fallido. A continuación tenemos una vela interna y aquí tenemos una alerta por debajo del mínimo de esa vela. Sabemos que esta vela no ha terminado porque apenas empieza el día, entonces se pone un poco más abajo. El gráfico semanal ha venido subiendo durante varias semanas y ya saben que el deterioro de la tendencia lo empezamos a ver primero en marcos de tiempo más pequeños. Ahí es donde me empiezo a preguntar qué está pasando en cada vela. Y este patrón debería históricamente resultar en algo como esto. Está cerrando en el máximo, empezó a empujar el precio hacia arriba. Este estuvo bien. Después vimos otro descanso en el precio después del retroceso y ahora vemos este patrón. Así que hay que tener cuidado y evaluar los posibles escenarios. El oro, tuvimos un retroceso profundo. Ayer habíamos hablado de cómo veíamos algunas setups de venta. Tenemos que ver si esto tiene un movimiento lateral la próxima semana y tal vez si empieza a dar un giro. La plata ha estado un poco más fuerte. Hasta ahora vemos un rango igualmente, pero se ha sostenido mucho mejor que el oro. Así que vamos a ver si esto empieza a moverse tal vez la próxima semana. Los internos todavía están en un extremo. No hay nada aquí. Ni siquiera tengo que seguirlos mirando. Pero no hay nada que tomar de aquí. O sea, van a bajar a esta área de aquí. Y si pasa, digamos que si la amplitud baja, podríamos tener algo de deterioro en acciones individuales y puede que esto no baje tanto, no lo sé. Pueden haber diferentes escenarios en que se baje tal vez a este nivel, pero eso no está midiendo solo eso, está midiendo miles de acciones. Así que si esto hiciera un retroceso y lo puedo inferir por el movimiento que está teniendo. Vemos que hay muchas acciones con patrones de techo en este momento. Los traders de opciones seguramente se van a alejar de hacer calls.
Así que lo que podremos intentar es medir qué podría ser ese movimiento cuando tengamos una señal de compra. Press the wrong thing. I'm not going to get any kind of a buy signal unless this. No voy a tener ninguna señal de compra a menos que llegue hasta este nivel. Eso es lo que estamos esperando. Tenemos la señal de venta aquí. Ahí es cuando empezamos a decir que había que ser bastante cuidadoso porque estábamos cerca a un extremo. Esperábamos retrocesos y correcciones del precio. Vamos a ver qué pasa cuando veamos los internals empezar a bajar. Nos preguntan si solo usamos los osciladores en el SPY o en los Qs. No tiene nada que ver con eso. Tienen en cuenta, es la medida del put call ratio. Es una media móvil de 5 días de lo que pasa día a día con el put call ratio. No es como un indicador. No es nada en lo que se basa en nuestra metodología, sino es una herramienta de análisis. Aquí tenemos el día a día de la medida, justamente eso es una medida. Y esta es una medida de estos datos. Podemos hablar mucho más de eso en otro momento. Ahí tienen el análisis de los mercados globales y vamos a ver qué pasa el día de hoy. Seguimos con Dan, viendo nuestras posiciones abiertas y las acciones que están haciendo Gap. Dan les da la bienvenida al día de 0 días de vencimiento, viernes. Vemos en este momento que hay alta volatilidad. Dan nos indica que ya se ha tomado algo de ganancia en alguna de las posiciones. Tenemos un call spread de los Qs que se ha venido portando bastante bien. Zoom. Justamente Dan va a hacer un ajuste y lo va a compartir con nosotros en los Qs, mover el stop a 303.23 en el call credit spread. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden compartir con nosotros en el chat, enviándolo a todos los panelistas. Para Zoom también se ajusta el día de hoy el stop más cerca al break-even en 410.12. Yeah, the FANGs are always usual suspects for 0DTE. Google's typically Google típicamente en el día de 0 días de expiración tiene un poco más de spread. Amazon generalmente se ve mejor, pero por ahora no vemos nada. Tenemos un patrón bajista 1, 2, 3, está en un soporte. Por ahora tengo cero opinión con respecto a una operación en Amazon. Ni siquiera voy a pensarlo. En VXX tuvimos una buena reversión de 2 velas. Aquí abajo está haciendo un gap alcista. Nosotros operamos esto cuando tenemos un sesgo bajista en el SPY. Así que sí, decimos, ok, este es el momento para entrar en corto en el SPY.
Entonces, también se podría entrar en largo en el BXX para un day trade o tal vez para una operación swing. Pero por ahora tenemos un rebote, así que tal vez NSSC está haciendo un gap bajista 26. El gap es demasiado grande, así que no sabría qué hacer con eso. FRX es un desastre, parece que se está moviendo, pero CSX está haciendo un gap. Aquí tuvimos un gran gap bajista que venía de un techo M. LAZR tuvo un movimiento muy grande alcista. Quebec Sierra. I gave this as a call spread. Let me give it to you. En QS tenemos un call spread. This is another one that went vertical. Bearish gap. Vertical, top and tail. Yesterday I had a bullish engulfing. Ayer vimos en QS una vela envolvente alcista. Look to selling out of money call spread on that. Oh, do you remember Airbnb? No sé si recuerdan que estábamos viendo también Airbnb. Estábamos hablando justamente sobre las valoraciones. Hablamos mucho sobre que yo quería entrar en corto en 145, pero son el tipo de IPOs que no es tan fácil entrar en corto. Y hoy vi un artículo en que estaba valorado por encima de 100,000. No sé si alguien en la sala sabe cuánto es 100 billones de dólares y creo que hay muchísimas compañías, incluso incluidas en el S&P, que están valoradas por mucho menos. Es muy gracioso cómo a veces salen personas en las noticias intentando justificar y diciendo cosas como: sí, llega un punto en el que simplemente no me importa la valoración. Les garantizo que aquí también tuvo mucho que ver los traders de Robinhood. Hay muchas veces en que no tienen la experiencia y seguramente no van a aprender hasta que los atropelle algo. OPCH vemos un gap bajista, pero no hay un buen vacío en el precio. I know, Dallas. I mean, I was thinking the same thing. I'm like, could you imagine a travel company? You gotta go sleep. Se pueden imaginar aquí una compañía de viaje. And you want to come out and do an IPO now? Are you crazy? Y que justo en este momento decidan hacer una oferta inicial, simplemente no tendría mucho sentido. Vamos a seguir viendo RMG.
2 weeks or 20 days. I don't know. Just Google what the lockup period is on an IPO. And then there's I don't know if it's the same rule of when they start trading options. Las IPO generalmente tienen unas ciertos requisitos, ciertas condiciones. 20 days. Wow. If you all are right, I was way off. Diego, si nos puedes decir qué estás pensando en GM, nos sirve para darte un análisis mucho más completo. Para la pregunta de Marcos sobre cuánto tiempo deberías hacer demo, ya le transmitimos nuestra pregunta a Dan. Estamos esperando que termine de ver en su lista. En RMG. No hay ningún patrón en el gráfico diario, está lejos de la media móvil de 20. Si tenemos un buen patrón en el intradía, lo podríamos considerar. Why, Dan? Why are you being like that? Well, because it's gapping up 15%. It's even far from the 20 on the 15. And I got a bearish market. En este momento tengo un mercado bajista, el precio está extendido, así que no es mi predilección en este momento. This is a better bullish. Disney, tenemos un mejor premercado alcista en este momento. El gap es enorme, seguramente el porcentaje también es muy grande. Después de esta vela, después del gap, tenemos 3 velas internas. En el gráfico semanal estamos en máximos históricos. El gap es demasiado grande para mí, pero es un premercado muy alcista. Para GM, Diego, me gustaba ayer, me acuerdo que lo habíamos visto. Tal vez en el mínimo de los 5 minutos, 5, 10 minutos, me gusta también para un day trade, estaría bien. Ha hecho un retroceso, se consolidó, aunque hizo un rebote, hizo un gap por debajo de esa vela verde. Tenemos un gráfico semanal climático, así que sí, es definitivamente un candidato. CSX está haciendo un gap por debajo de la entrada. Siempre tenemos